Hola, buenos días. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Quedábamos en clasificación de suelo, creo, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno, habíamos quedado en la clasificación de suelos de acuerdo al sistema FAA. Dijimos que este sistema está adoptado por la aviación, o sea, por la Agencia de Aviación de Estados Unidos, ¿no? Es un método, más que todo, es un método casi exclusivamente para carreteras y aeropuertos. En este sistema, igualmente que en el caso de anteriores, se utiliza la malla número 10 hasta la malla número 200, y también los grupos, ya en este caso, varía desde el E1 hasta el E13. Hasta el E12 sirve, hasta el E13 ya el 13 es equivalente al A8, digamos, en la aplicación ASTO, un material que no, más que todo es para agricultura, eso ya no sirve. Entonces, bueno, entonces también en este suelo lo divide en dos grandes grupos, suelos granulares y suelos finos. Los suelos granulares, los suelos granulares están hasta el E6 y a partir de E6 hasta el E12 son suelos finos. Entonces, en este sistema vamos a utilizar este cuadro para clasificar para suelos granulares más que todo esto. Ahora, para suelos finos utilizamos este abaco. Este abaco simplifica la clasificación porque es intersectar el índice plástico y el límite líquido, donde en el punto donde intersecta es el tipo de suelo que corresponde. Esto solamente para suelos del E6 hasta el E12, para este caso. Para suelo del E6 para abajo, entonces ya es necesariamente usar esta tabla de acá. Ustedes les envío una tabla porque acá no se ven los signos. Entonces, para poder clasificar en este sistema, ustedes fijen primeramente desde el E1 hasta el E6. Aquí son suelos granulares. Y de ahí para adelante son suelos finos. El E3 es turba. Es un material, más que todo, sirve para plantas, no es otra cosa. Ahora, en este sistema, aparte, digamos, de calificar también aparte de calificar, digamos, como suelo, también da su calificación como para usos de subglasante. Fíjense en esta parte de acá. Aquí. Entonces está diciendo, sí, buen drenaje y drenaje pobre. ¿Sí? Buen drenaje y drenaje pobre. Eso quiere decir que en zonas donde hay acumulación de agua es mal drenaje y donde no hay acumulación de agua es un buen drenaje. También considera las condiciones climáticas. Dice, sin helada o helada severa. Sin helada es aquel suelo que el hielo, digamos, dependiendo del frío, ¿no es cierto?, que no congele a una altura mayor que la capa de herradura. Eso se considera sin helada. Ahora, helada severa es cuando el espesor del hielo en el suelo es mayor que la capa de herradura. En ese caso, se considera helada severa. Ahora, en el drenaje pobre, como decía, ¿no es cierto?, es un drenaje con acumulación de agua, retenimiento de agua, etc. Y también hay que estar sin helada y helada severa. La misma condición que dije hace rato, ¿no es cierto?, dependiendo del espesor del pavimento. Si la helada es mayor que el espesor del pavimento, entonces helada severa. Si es menor o igual, entonces es sin helada. Y también hace la calificación, fíjense aquí, de FA, RA. Después viene FA, RA, sin helada y helada. Supongamos, veamos la clasificación, por ejemplo, el 3. En este caso, las casillas que vienen acá van a hacer coincidir. Por ejemplo, aquí hay un signo, veremos a ver el E2, digamos, el E2. Ya dice, por ejemplo, arena gruesa, ¿cierto? Dice 15 más. ¿Qué quiere decir eso? Admite 15 o más. Igualito que en el sistema ASTO. Si es 12 ya no está en ese grupo.
Entonces tiene que ser 13 o más en la malla número 10. Ahora, arena fina, cuando son de mayores a 40, dice aquí 85 menos. Aquí, un signo menos. Quiere decir que máximo puede ser hasta 85. Si es 86, 87 tampoco corresponde a ese grupo. Entonces, de 0 a 85. Ahora en el limo también dice 25 menos. Aquí. Acá 25 o menos. Quiere decir máximo hasta 25. Si es 26, 27 ya no corresponde a este grupo. El límite líquido lo mismo. Porque los signos negativo y positivo. Cuando es positivo quiere decir de ahí para adelante. Además, ahora si es con signo negativo, de ahí para abajo. Menos. Igual que el sistema hasta. Bueno, después nos entramos acá a la clasificación siguiendo siempre el E2. Venimos aquí, decimos, bueno, para ser calificado como material subdasante, decimos, primero hay que saber qué condiciones climáticas, qué condiciones de drenaje va a tener, si va a ser un buen drenaje o mal drenaje. Suponiendo que si fuera un buen drenaje y que no tenga heladas, hay una calificación FA. Quiere decir que para pavimento flexible, esa categoría es el mejor. Y cuando aumenta este índice B, por ejemplo, ya es algo malo. FA es lo mejor, entonces hay que tener FA, que funciona muy bien, dice en helada. Para pavimentos rígidos también nos da EREA. Cuando es helada severa, también las mismas condiciones cumple aquí bien, pero ahora para drenaje pobre, nos pasamos acá. Para el drenaje pobre, aquí nos está diciendo F1. Entonces, para pavimento flexible ya no es tan bueno cuando es drenaje pobre, sin helada. Y cuando es con helada ya nos califica F2. Ya entonces ya el material ya no está tan adecuado como en el otro caso, si nos da F2. Pero para pavimento flexible, para pavimento rígido sigue calificando como EREA. Entonces, para eso es adecuado. Si así sea, tenga helada severa, funciona bien para pavimento rígido. Y así de esa forma va dando las calificaciones siempre de arriba hacia abajo. Vuelvo a repetir, desde el E5, desde el E6 para atrás, es suelos buenos. Y ya para que aumenta el índice para abajo, entonces ya es suelos malos. La misma secuencia de la clasificación es idéntico que en el sistema ASTO. Entonces, lo que hay que hacer es siempre tener, por eso es conveniente cuando uno hace granulometría, tomar varias mallas. A veces uno puede verificar en cualquier sistema, siempre tomar la 4. Todo lo que queda en retén la 4 siempre se considera grava. Siempre hay que colocar la número 4, la número 100, el número 30, 60, 100, 200, lo básico. El Congreso está olvidando la malla número 10 también. Entonces sería la número 4, la 10, 40, 60, 100 y 200. Esa malla nunca debe faltar en una curva granulométrica. Eso permite clasificar en cualquier sistema. Lógicamente, las propiedades plásticas, que son límite líquido, límite plástico. Con eso calcula el índice de plasticidad. Bueno, entonces ya ve ahí entonces, la calificación, que lógicamente que esto es un método más severo, podríamos decir, más estricto. Las normas de FAA no solamente hay clasificación de suelo, hay para hacer estudio de suelo, SPT, para hacer la penetración cónica, todo está normado bajo FAA. Son bastante exigentes el sistema. Por ejemplo, acá cuando uno hace estudio de suelos por sistema de FAA, es golpes continuos. En cambio, la CTM, la ASTO, le permite hacer cada metro o cada cambio de material. Entonces aquí hay que dar golpes continuos. O si le piden, por ejemplo, un trabajo para un estudio de suelo de CPT por FAA, hay que cobrar más porque es más trabajoso.
Eso consiste esta clasificación. Ahora, para suelo fino, como les repito, es simplemente interceptar los puntos. Acá. Lógicamente, ya aplicado a nuestra carretera, ya eso no nos conviene no ver, a no ser que desde el S para adelante es más que todo para canales, para sistemas de riego, de presas, etcétera, porque ya tiene plasticidad alta. Entonces, la clasificación según FAA. Ahora vamos a entrar al capítulo 7, que es fenómenos capilares. Bueno, inicialmente vamos a ver primero, vamos a leer este capítulo para que entiendan, y seguramente ustedes ya han hecho alguna experiencia en colegio o también en la universidad. Todos los materiales en la naturaleza poseen fuerzas intermoleculares, y estas fuerzas pueden ser denominadas de cohesión para fuerzas moleculares internas y de adhesión para el caso de atracción entre moléculas de materiales diferentes. Ahí podemos comparar, por ejemplo, ¿no es cierto?, qué ocurre con el agua y el mercurio, por ejemplo. El mercurio, si ustedes tienen, en supuesto caso, ¿no es cierto?, ustedes le echan al suelo el mercurio no se une, sino se separan en esféricas, perdón, en partículas esféricas, ¿no es cierto?, totalmente esféricas, y no se unen con otro material. ¿Por qué? Porque las fuerzas de cohesión son bastante altas, internas, de moléculas internas. Ahora, en cambio, el agua, si usted le echa agua a cualquier superficie, el agua se adhiere, se moja. Entonces, ¿por qué? Porque sus fuerzas internas de adhesión son grandes. Entonces, esta propiedad, digamos, de la adhesión que tiene el agua, justamente hace que existan la capilaridad. El agua asciende por los intersticios del suelo, venciendo la fuerza gravitatoria a alturas inclusive mayores a 30 metros de altura. Por eso, la altura capilar en un suelo va a depender mucho, digamos, ¿no es cierto?, del diámetro del conducto. Bueno, siempre así, a grosso modo, vamos a hablar un poco cuál es la importancia de los controles capilares. A ver, si ustedes tienen una casa, supongamos que sea de una planchada de cemento, y si tuviera ese piso asentado directamente en suelo y el otro estuviera asentada sobre piedras, ¿cuál sería la diferencia? No sé si me entienden la pregunta. Le voy a explicar de otro modo. Seguramente ustedes han visto hacer un piso, supongo. Antes del piso, ¿qué se coloca? Una capa de piedra, generalmente unos 20-30 centímetros de grava, ¿verdad? ¿Con qué fin se coloca eso? Que compactar bien el suelo. Uno, compactar bien el suelo. Y el otro, fíjense, sin darse cuenta, están haciendo lo que se llama impedir la ascensión capilar. Se rompe la capilaridad. ¿Por qué? Porque los conductos, ¿no es cierto?, entre partículas son grandes y por tanto ahí no asciende el agua. Entonces, para evitar de que el agua entre a su casa por las fisuras, entonces coloca piedra hasta ahí, no, o sea, no sé qué nivel de agua sube hasta arriba, pero si no, por capilaridad ya no va a subir. En cambio, si usted coloca directamente un suelo, se humedece el suelo y por capilaridad va a ingresar a su casa. Entonces el ambiente es más húmedo. Ahora, el asunto por ejemplo, cuando hacemos una cimentación para una vivienda, después de colocar la cimentación, se coloca lo que se llama el sobrecimiento.
Y sobre el sobrecimiento se coloca una manta impermeable, ¿no es cierto? No sé si han visto eso. Supongo que han visto. Y Es como después, una bolsita. exacto, le ponen alquitrán con una bolsa, ¿no es cierto?, de plástico, ¿no? O hule. O en su defecto le colocan un cartón asfáltico. ¿Qué función cumple eso? Evitar que la humedad se suba a la pared. Exactamente, se sube por capilaridad. Y que el agua se sube para arriba, después llega al techo y le va a botar gotitas de agua en época de lluvia al piso, ¿no?, de arriba. Entonces, para eso se coloca esto. El efecto capilar es bastante dañino, porque muchas veces, ¿no es cierto?, uno puede decir que, por ejemplo, si está haciendo un edificio, una casa de lujo, digo, bueno, si no ha hecho la precaución necesaria, y por más que el nivel de agua esté abajo, pero tiene arcilla, el agua va a ascender por capilaridad. Va a haber un momento en cuando ya el ambiente esté húmedo, cuando llueva, va a haber demasiada humedad en el ambiente. Por eso en los sótanos igualmente hay que hacer siempre, hay que colocar antes del piso, colocar una capa de piedra, para evitar justamente el efecto de la ascensión capilar. Ahora, también eso ocurre en las carreteras. En la carretera, supongamos que tiene un terraplén de varios metros y ustedes tienen generalmente el préstamo lateral que es más económico. En muchos tramos de carretera están levantados con tractor para formar el terraplén, pero dejan lagunas en la época de lluvia a ambos lados de la carretera. Entonces, bueno, cuando llueve y se acumula el agua, lógicamente que hay un nivel, ¿no es cierto?, de comunicación entre ellos, del agua con uno por otro punto, van al mismo nivel. Y el agua va a empezar a ascender porque debajo del terraplén el suelo está saturado. Entonces, si el suelo tiene finos, va a ascender de abajo hacia arriba. De tal modo que va a llegar hasta una zona, va a saturar y después va a estar el suelo parcialmente saturado, pero si esa saturación llega hasta arriba, entonces la capa base se va a mezclar con la subbase. Entonces las piedras grandes, que son la capa base, va a precipitar más abajo y los suelos finos van a subir para arriba. Entonces, dentro de un tiempo de uso de la carretera, ya está contaminada. La capa base ya no es más capa base, de repente ya se convierte en subbase. Pero toda esa calidad de soporte que tenía ese suelo de capa base ya no soporta las cargas con las cuales está diseñado. Y eso se lo transfiere a la capa de rodadura. Puede ser un pavimento flexible, articulado, pavimento rígido, como quiera. Entonces, lógicamente que el suelo ya como no está contribuyendo, entonces sufre el pavimento. En los pavimentos flexibles aparecen deformaciones, aparecen fisuras, y con el tiempo aparecen los baches. Igualmente en pavimentos rígidos. Resulta que está saturado, vibra al pasar un vehículo, por las juntas que tienen, ¿no es cierto?, de dilatación, la losa de hormigón, por ahí está saliendo agua para afuera. Pues, ¿qué está haciendo? Está llevándose el agua, las partículas finas, que es parte de la formación del apoyo de la losa. Entonces, con el tiempo, ¿eso qué va a pasar? Ya pierde su estabilidad el suelo. Y por tanto, ya hay deformación en la losa. Y bueno. Ingeniero. Sí. Una pregunta, no me quedó muy claro cómo es lo de la capilaridad. ¿Hacia qué lado va el agua? El capilar asciende para arriba. Ah, ya. Asciende para arriba, ese capilar. Ese vamos a ver un esquema. Entonces, como asciende para arriba, se ha llegado a determinar que sube hasta más de 30 metros de altura de capilaridad. Dependiendo del tamaño de las partículas del suelo. Cuanto más fino sea el suelo, el agua sube más. A no ser que esté totalmente compactado en estado rígido, ahí no pasa nada. Pero si el suelo está relativamente blando, él asciende por los intersticios entre partículas. Entonces, por eso, como le digo, entonces en esos casos, a veces en carreteras, ¿qué hay que hacer? Cuando tenemos el peligro de acumulación de agua en las partes laterales, tratar de hacer un dren francés. ¿Qué es un dren francés? Colocar una capa de piedra con una cierta inclinación. Cuando sube el agua, se llega hasta ese punto máximo donde hay piedras y sale hacia afuera.
ya no sube a contaminar la capa base con la subbase. Muchas veces, en vez de usar piedra, se utiliza geotextil. Geotextil es una manta sintética que se determina, ¿no es cierto?, su granulometría y se compra el geotextil adecuado con cierta abertura de que no haya acarreo de tino, simplemente que se haga agua limpia. Eso evita de que haya contaminación justamente de entre capas para que la carretera dure. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos de este tipo, ¿no es cierto?, que la capilaridad es bastante dañina en obras. Entonces hay que tener cuidado de cómo impermeabilizar, inclusive en sótanos, si la capilaridad es alto, lógicamente inclusive va a salir por las paredes y cuando llueve, el ambiente se convierte en un ambiente húmedo y aparece agua. Entonces que hay muchos sótanos que trabajan así, que se acumula agua, entonces después hacen una especie de una pequeña represita y le ponen una bombita con flotador. Cuando sube hasta un cierto nivel empieza a funcionar el flotador automáticamente y activa el motor, la bomba, y botan agua a la calle. Pues disimuladamente le meten al sistema de alcantarillado pluvial. Eso causa problemas de capilaridad, hay que tener muy en cuenta eso. Bien, es justamente este capítulo nos va a dar idea de lo que se hace. Bien, ahora vamos a ver justamente aquí, en un esquema. Estamos hablando, aquí está el nivel freático, aquí. Y sin embargo, el agua asciende por capilaridad hasta acá, convirtiendo saturado esa parte. Y luego, el agua sigue subiendo hasta esta parte. Aquí es la altura capilar máxima. Entonces, hay una parte, si vemos este esquema, ¿qué va a pasar? Fíjense aquí tenemos un suelo parcialmente saturado. Aquí las humedades son diferentes. Va aumentando las humedades hasta que el suelo esté saturado. Y de ahí la saturación es continua. Entonces, el agua asciende de abajo hacia arriba. Bueno, para poder calcular estas cosas, vamos a considerar lo que es la tensión superficial y la tensión capilar. La tensión superficial dice cuando se altera la forma de la superficie de un líquido de manera que el área aumente, es preciso realizar para ello un trabajo. Este se recupera cuando la superficie en cuestión resulta capaz de almacenar energía potencial. La humedad en los suelos y las rocas porosas se pueden presentar en dos formas. Uno, como la película de agua absorbida que recubre los granos. No estamos hablando de absorbida, de absorber, de absorbida con D, de adherir. Entonces la agua adherida en la partícula por atracción molecular entre partículas, el agua asciende para arriba. Eso se refiere. No, el agua, en cambio, si hablamos de agua absorbida, es el agua higroscópica que está dentro, es la parte interna del suelo en su momento de su formación. Después el agua libre es el agua que ocupa los intersticios, o sea, las partes libres del suelo, ¿no? Y dice el agua libre que ocupa total o parcialmente los poros del vacío entre los granos. Si el agua ocupa la totalidad de los poros, se dice que la humedad tiene continuidad. Bien. Ahora, tenemos, por ejemplo, el asunto de la tensión superficial, que es en realidad una fuerza por unidad de longitud. ¿Qué es tensión superficial? Es la fuerza por unidad de longitud que está entre el agua y el aire. En el entorno aquí supongamos que es una burbuja de aire. Entonces la tensión superficial justamente está desarrollando aquí en el punto de separación del agua y del aire. Te doy un ejemplo. Cuando ustedes van al río, está completamente seco y harta arena, ¿será que pueden jugar al fútbol? ¿O andar en bicicleta? Se puede, pero difícil. Difícil, ¿no? Y cuando está con harta agua, igual. Tampoco, ¿no? Y cuando no tiene agua, pero está saturado el suelo, sí pueden Ya no se puede caminar ahí.
Ya, entonces, ¿qué está haciendo? Pega aquí. Simplemente está actuando ahí en ese punto, la tensión superficial es alta. Por eso, pues, la tensión superficial alta es lo que ustedes pueden corretear sobre el suelo. Es extremo, ¿no es cierto? Cuando el suelo está totalmente saturado, no existe tensión superficial. Entonces, tampoco existe. Entonces, ¿dónde existe más la tensión superficial? Cuando el suelo está saturado. Bien. Bueno, ahora la tensión superficial se mide en, como le digo, ¿no es cierto?, en fuerza por unidad de longitud. Como le decía, en una partícula aquí, por unidad de longitud en el punto de separación de agua con las partículas de aire. Generalmente este signo de aquí nos da menos, pero es cuestión de convención de signos, con un diagrama de presiones que enseguida vamos a ver. Pero eso vale 0.75 gramos por centímetro, o también equivale a 23 dinas por centímetro, pero esto a 21 grados centígrados. Lógicamente, este valor va a variar en función de la temperatura. La tensión superficial aumenta o disminuye este valor según la variación de la temperatura. Bueno, después tenemos otro valor que es la tensión capilar. La tensión capilar es la atracción del agua por las partículas del suelo o por el vidrio limpio. ¿Por qué estamos hablando de vidrio limpio aquí? Porque hablamos de la experiencia, fíjense, enseguida vamos a ver para expresar lo que es un menisco. Por eso estamos hablando de vidrio limpio. Usted coloca en un recipiente, como en este caso. Fíjense, aquí hay un recipiente con agua. Recipiente con agua. Entonces tenemos acá agua, este es el recipiente, aquí hay agua, y le estoy poniendo un tubo. Lógicamente aquí está agrandado, un tubo finito, chiquito, delgadito. Entonces el agua va a ascender a través del vidrio limpio. Cuanto más angosto sea el diámetro de este vidrio, la ascensión va a ser mayor. Por eso les decía a ustedes que la altura capilar es inversamente proporcional al conducto, el diámetro del conducto. Entonces aquí es altura capilar. Esta figura que ven aquí, curvo, se llama menisco. Entonces, fíjense, para subir desde este nivel a este nivel, ¿qué tuvo que hacer? Justamente vencer las fuerzas gravitatorias. ¿Y por qué venció las fuerzas gravitatorias? Justamente por la atracción molecular eléctrica que tiene la partícula sólida con la partícula de agua. Eso llaman el agua absorbida, con D, agua adherida, que se pega en el entorno de la partícula. Eso le da esa propiedad de la ascensión capilar. Y por eso estamos diciendo, si queremos romper la capilaridad, aumentemos el diámetro de las partículas, ya no sube. Por eso le digo, si lo ponemos piedra bolona debajo del piso de su casa, el agua no va a subir, va a llegar hasta ahí, pero no, por capilaridad no va a subir, a no ser que el nivel de agua suba en su totalidad, pero no, por capilaridad no lo va a afectar, porque hasta ahí llegó, no sube más. Eso se llama justamente romper el efecto capilar. Por eso es conveniente, vuelvo a repetir, en edificaciones donde están bajo agua, en sótanos, siempre se debe colocar. Alguien me decía ahí, ¿no es cierto?, era para compactar los suelos. Efectivamente, aumenta también su capacidad de soporte. Pero estamos haciendo eso, estamos rompiendo la capilaridad. Ahora, en los sótanos, inclusive, es conveniente colocar sobre la grava, pero sobre la piedra se coloca una capa de grava y luego se coloca una manta impermeable, la losa, para que no haya humedades y que el ambiente sea húmedo. Porque de qué va a salir un sótano que esté lleno de agua. No se pueden vivir ni trabajar adentro. Estamos viendo aquí este esfuerzo de tensión capilar. Ya. Dijimos tensión capilar, ¿no es cierto?, de la que no leo lo mejor. La atracción del agua por las partículas del suelo o por el vidrio limpio es igual o mayor magnitud que la tensión superficial. La superficie de separación y se extiende a lo largo de cualquiera de estos materiales. Si se obstaculiza por alguna fuerza como la gravedad, en el que se extiende la superficie de separación aire-agua, esta
se estira formando una superficie curva que se llama menisco, lo que vimos en el tubo. Y se produce esfuerzos de tensión en el agua y el esfuerzo se llama tensión capilar. Entonces, debido a esa tensión superficial, el agua asciende y aquí forman, fíjense aquí, tensión capilar, y esta es una fuerza. Entonces, como la tensión superficial está actuando en todo el perímetro, entonces calculamos de este modo. P es igual a T sub 0, pi por D, porque estamos considerando como si fuera un cilindro. Bien, entonces, si calculamos la fuerza va a ser igual a T sobre coseno de alfa. Entonces, directamente estamos sacando F es igual a T por coseno de alfa. Reemplazando esto en esta ecuación, tenemos T sub 0 pi por D por coseno de alfa. Bien, ahora la fuerza total no equilibrada que se desarrolla en el perímetro del menisco cuando la presión del aire es cero. Entonces, es la fuerza que está desarrollada en todo el perímetro. Entonces, bueno, ahora, ¿qué va a ser el esfuerzo capilar? El esfuerzo capilar no es más que esta fuerza dividida entre el área del cilindro, ¿ves? El tubo. Entonces, ahí sacamos, ¿no es cierto? U es igual, F viene a ser este valor de aquí, T sub 0, pi por D por coseno de alfa, entre el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, aquí sacamos que U, que es la tensión capilar, perdón, el esfuerzo capilar, es igual a 4T sub 0 coseno de alfa sobre D. Es el primer caso. Esto es para un ángulo cualquiera del menisco. Aquí, esto es lógicamente simétrico, esto es alfa. Ese es el primer caso. Pónganse entonces caso 1, cuando el ángulo es diferente de 0. Coseno de alfa. Ahora, el otro caso. Caso 1, caso 2. Cuando el radio del menisco, ¿no es cierto?, relación entre la relación capilar y el radio del menisco. En este caso consideramos que el menisco como una esfera. Si tenemos este menisco, la mitad de una esfera, en ese caso, el radio del menisco es de medios, ¿verdad? Es como el radio, digamos, de una pelota de fútbol, digamos. ¿Cómo va a ser la mitad? Va a ser igual RM, el radio del menisco, en este caso va a ser la mitad del radio de la esfera. Eso es de medios, es la mitad del diámetro, lo que sacamos aquí. Y con este valor reemplazamos esta ecuación que estamos viendo aquí. Los cosenos de alfa estamos sacando, ¿no es cierto?, esta fórmula, porque el radio menisco va a ser la mitad de esto, estoy sacando este valor, estoy calculando el radio menisco. Entonces va a ser igual, coseno de alfa es de medio sobre radio menisco, de ahí saco D igual a 2 coseno de alfa por radio menisco. Entonces, reemplazando en esta ecuación, voy a llegar que el esfuerzo capilar es igual a 2T sub 0 sobre el radio del menisco. Esto vale considerando que el menisco es la mitad de una esfera. Caso 2. Caso 3. Cuando digo que el menisco sea total horizontal, en este caso este alfa es 0. Entonces, claro, en la misma ecuación, reemplazándola en esta ecuación, en esta, que tengo 4T sub 0, coseno de alfa, si este es 0, coseno vale 1. Entonces vamos a tener 4T sub 0 sobre D, entonces es el máximo. Entonces aquí estoy calculando la tensión, perdón, el esfuerzo capilar máximo, 4T sub 0 sobre D. Yo tengo los tres casos. 1, para un ángulo cualquiera. 2, cuando considero el menisco la mitad de una esfera. Y 3, cuando el menisco es totalmente plano. Entonces, alfa es 0. En este caso, nos da el esfuerzo capilar máximo. Muy bien. Ahora, este mismo concepto lo aplicamos a los suelos. La tensión capilar en los suelos, dice, si la masa del suelo está saturada e inundada, la tensión capilar se reduce a 0. Y la humedad es continua. Básicamente eso va a ocurrir cuando el suelo está parcialmente saturado. Como les decía, si está mojado, pero si está saturado no hay eso, y si está seco tampoco. Entonces, cuando el suelo está saturado, se expone al aire libre, se desarrolla la tensión capilar y se forman meniscos. Para la presión aplicada a un punto del fluido, el agua sigue la ley hidrostática y se calcula de la siguiente forma. Entonces aquí digo, delta U, que es el esfuerzo capilar, va a ser igual que cosa, al gamma del agua multiplicado con delta Z, una altura cualquiera. Entonces estamos viendo este esquema. Este es un menisco, digamos, una
una trayectoria laberíntica en un suelo, ¿no sé, donde hay miles digamos, de conductos. Entonces estamos haciendo esto. Entonces, esta es agua colgada, que es el menisco, este es el menisco, este es el agua colgada del menisco. Lo tenemos aquí, entonces esto va a ser la altura capilar del menisco. Y bueno, este diagrama de presiones que decía que lo tratamos con señal negativa, aquí positivo. Por eso aquí justamente la tensión superficial inicialmente estaba apareciendo con signo negativo, debido a este signo de aquí. Entonces, este mismo valor, digo, sí, ahora vamos a hacer que la altura capilar sea igual a un delta Z cualquiera. Entonces decimos que U va a ser U máximo. Ustedes pasando las fórmulas. Tengo 4 T sub 0. Entonces, emplazando este valor aquí, ¿cierto? U máximo va a ser gamma del agua multiplicado por delta Z. Entonces, de aquí saco, haciendo que HC es igual a delta Z, sacamos que HC, la altura capilar, va a ser 4T sub 0 sobre D por gamma del agua. O sea, para los tres casos, tanto para el caso cuando es un ángulo cualquiera, otro cuando es la mitad de una esfera y cuando es horizontal. En este caso estamos calculando estos valores. HC, este es por un ángulo cualquiera, fíjense, HC es igual a 4T sub 0 coseno de alfa, gamma por D. Esto es cuando es máximo. Altura capilar máximo, entonces va a ser 4T sub 0 sobre D por gamma del agua. Entonces, estas formulitas tenemos que aplicarlas con nuestro cálculo. Uno, este valor aquí, que va a ser igual a HC, va a ser igual a 4, igual a 4 T 0 sobre D, aquí llegamos a este valor. Y el otro es para este 4 0 coseno de alfa sobre el gamma de. O sea, estamos reemplazando en las ecuaciones anteriores. Entonces, estas fórmulas son válidas para calcular la altura capilar en un suelo. Bueno, lógicamente que a veces es difícil determinar cuánto vale este valor y cuánto vale alfa, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Hay unas fórmulas empíricas que es bastante útil para calcular. Bueno, para una estimación grosera, según Hassen, la altura capilar se puede calcular de la siguiente manera. La altura capilar va a ser igual a C sobre E y dividido entre D sub 10. ¿Qué viene a ser C? Es una constante que varía entre 0,1 y 0,5. Y E es la relación de vacíos tal como existe en el suelo. D sub 10 se saca el diámetro efectivo de Hassen de la curva granulométrica, de que sacamos de 10. Entonces, esto tampoco no es tan empírico, fíjense, estamos utilizando la relación de vacíos natural, inalterada. Y estamos usando también D sub 10, que sacamos de la curva granulométrica en función del diámetro de las partículas. Se toma criterio cuando, por ejemplo, si yo quiero calcular, ¿no es cierto?, cuándo va a ser el máximo de ascensión capilar, tomaré próximo 0,5. Y cuándo va a ser el mínimo, voy a tomar 0,1 para tomar este valor C. Depende de aquí del criterio del ingeniero que quiere calcular entre este rango, entre 0,1 y 0,5. Esta es la fórmula que en la práctica se utiliza más para estimar la altura capilar. Ahora hay otra fórmula también empírica que es esta. La altura capilar máxima es 0.306 entre D. Pero aquí igual tenemos que conocer el diámetro del conducto. A veces algún libro especializado le va a decir cuánto es el diámetro del conducto, pero es muy difícil. Por eso es más aplicable esta ecuación que estamos viendo aquí. Esta. Y pónganse en su formulario este valor. La altura capilar es igual a C sobre E sobre D sobre 10. Bien. Bueno, aquí un ejemplo sencillo. Calcula la tensión capilar máxima en gramos por centímetro cuadrado en un tubo de 0.05 milímetros de diámetro. Pero lo difícil es conseguir esto, por cuánto va a ser el diámetro del conducto. Calcula la tensión capilar máxima del agua en dicho tubo. ¿Sí? Tensión superficial es igual a 0.074 gramos por centímetro. Y el peso especial es igual a 1. Entonces aplicamos esta fórmula. Como el T máximo es 4T sub 0 sobre D. Los calculamos. Entonces el esfuerzo capilar máximo va a ser 592 gramos por centímetro cuadrado. Y la altura capilar máxima va a ser ¿cuánto? 4 T sub 0, este dato, sobre D por gamma del agua. Entonces, esto estamos
sacando va a ser 592 centímetros. O sea, con el tamaño de las partículas y el tamaño del diámetro del tubo, va a subir el agua a una altura de 5.92 metros, casi 6 metros. Dice, ¿cuál será la altura que alcance el agua en un tubo vertical cuando el diámetro sea 0,4 milímetros y el ángulo alfa sea 30 grados? Entonces aplicamos nuestra fórmula de aquí. Entonces en ese caso va a ser igual a 6.41 centímetros. Es un cálculo que se hace de la altura. Como ven, estamos usando aquí fórmulas empíricas. Ahora, el otro, ahora, esta ecuación, por favor, corresponde aquí, se bajó. Pongan a continuación de acá, 4 pi del coseno de alfa. Toda esta parte viene aquí. Aquí está mezclado. Factores que influyen en la capilaridad. La capilaridad es una función de muchas variables. La altura y la velocidad del movimiento capilar están influidos por los siguientes factores. ¿Cuáles son los factores? Tensión superficial del agua, tiempo, temperatura, evaporación, contenido de humedad, densidad de su masa y tamaño de las partículas. Todos estos afectan justamente en la capilaridad. Ahora, gráficamente podemos determinar la ascensión capilar actúa de esta forma. Aquí ponemos en este eje, ponemos días y aquí altura. Entonces, si se controla esto, vamos a tener una curva de este tipo. Fíjense, en los primeros días, la ascensión capilar mayor, hasta que llega a la altura máxima de la ascensión capilar y de ahí se convierte asintótico. Ya no sube más, se mantiene constante. Bien. Después podemos hablar también de la evaporación. ¿Qué es evaporación? Como dice el nombre, la evaporación es la pérdida de humedad por efectos de temperatura, la humedad ambiente y el viento. Son tres elementos que actúan fundamentalmente en la evaporación del agua. ¿Por qué estamos hablando de la evaporación del agua? Ustedes trabajan en carreteras, es importante saber. Supongamos, por ejemplo, en 12 horas se evapora aproximadamente 2.5 centímetros nada más de espesor del suelo, a una temperatura de 25 grados centígrados. En zonas con temperaturas menores a 0,25, solamente es 2/3 a 1/3 de este valor, de 2.5, casi nada. De esta cantidad de evaporación, lo cual implica que las obras de vías terrestres, este efecto se debe tomar muy en cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos cuando estamos haciendo una carretera o queremos secar un suelo para acelerar el trabajo? Ya saben, si están trabajando una carretera, bueno, están compactando y llueve, el suelo está saturado, pero no puede continuar a trabajar. Si espera que la naturaleza actúe solo, va a perder dinero. Así que hay que acelerar justamente la evaporación. Y para eso se hace, ¿qué cosa? Se mueve el material exponiendo la mayor cantidad de superficie posible para que se evapore. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que va a hacer? Agarra, si está ya perfilado la calle o avenida, lo que sea, entonces agarra con un escarificador, abre un camellones. El escarificador es una especie de rastrillo, digamos, ¿no es cierto?, que se coloca en las motoniveladoras o también en los tractores orugas. Entonces, con eso abre, al abrir está haciendo camellones y está exponiendo la mayor cantidad de superficie al sol y al viento. Entonces, después de que pasa un tiempo, hace lo contrario, ¿no es cierto? Otra vez pasa en sentido contrario y abre otro camellón. Sucesivamente se va moviendo el suelo para ayudar a la evaporación. Lo otro es agarrar una motoniveladora, volcarle el material a un lado, después al rato volver al otro lado. O sea, remover para que todo esté expuesto al sol y podamos acelerar la evaporación. Bueno, último caso. Ahora, ¿qué ocurre? Lo contrario. Estamos trabajando en una zona
seca, cálida y con mucho viento. Van a pavimentar ahí. Los imágenes están expuestos por los tres factores que quita la evaporación. Y en lugares secos ocurre eso. Entonces, preferible cuando hay ese tipo de ambiente, es preferible trabajar en las noches en la carretera, porque a veces en algunos lugares no hay ni agua para abastecer el aguatero. Entonces, en ese caso se hace lo siguiente. Primeramente, uno hay que ver las horas de trabajo. Puede ser a partir de las 4 de la tarde hasta las 2, 1 de la mañana. Trabajo de noche. Segundo, es ahí es bastante importante cuando se determina la curva de compactación, tenemos la humedad óptima. De la humedad óptima se da un poquito más a la humedad óptima para que en el transcurso del movimiento que está haciendo, ¿no es cierto?, de compactar, de perfilar el lugar, entonces el sol está, y el viento y está actuando y está secando la humedad. De tal modo que cuando compacte llegue a compactar con humedad óptima. Entonces, o en su defecto, como le digo, trabajar sin sol. Porque a veces las temperaturas son altas, por ejemplo, en zonas cálidas y con mucho viento, enseguida se seca el suelo. Y peor todavía si no hay suficiente agua. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado en ambos casos extremos. Uno, cuando llueve, que tratar de que se vaya la humedad. En el otro, tratar de evitar de que la humedad se vaya. Lógicamente, una buena compactación en un suelo, ¿qué hay que hacer? Tiene que estar controlada la humedad natural, no la humedad natural, sino la humedad antes de la compactación, durante la compactación y después de la compactación. Hay que controlar, es fundamental la humedad en la compactación. Bueno, también tenemos otro aspecto que se llama succión. El nivel freático se halla a una cierta profundidad, porque lo entendamos bien, ¿qué es succión? No vamos a decir succión que se agarra una bombilla y chupar agua. Cuando pregunté alguna vez en exámenes así, ¿qué es succión? Me ponen eso. Colocar una bombilla y chupar agua. No estoy hablando de esa acción, está bien eso, entiendo. Pero estoy hablando desde el punto de vista de mecánica de suelos. Entonces, succión, el nivel freático se halla a una cierta profundidad. En la superficie freática el agua estará a una presión igual a la atmosférica. Por debajo de la superficie, la presión del agua en los poros del suelo aumenta con la profundidad. Por encima de la superficie freática, las fuerzas capilares se oponen a la fuerza de gravedad. Si tomamos como cero la presión del agua en la superficie freática, esta presión será positiva. Por debajo, el nivel freático será negativo. Bueno, en resumen, ¿qué viene a ser la succión? Entonces, en resumen, podemos indicar que succión de un suelo es la presión capilar mediante la cual el agua es retenida en sus poros vacíos. Cuando el suelo no está sometido a fuerzas exteriores, la presión capilar se denomina presión negativa de poros. Es lo que vimos en el esquema acá. Estamos hablando de esto. Entonces, como ven aquí es negativo, que es positivo. Pues por eso, como les decía, muchas veces cuando abrimos el confinamiento de un suelo, el agua que estaba supuestamente a mayor profundidad resulta que aparece agua. Y ese es eterno problema en la excavación en sótanos. Cuando hace un estudio de suelo le dice, bueno, el nivel de agua está a 3 metros, digamos. Y resulta que está excavando a los 2 metros y aparece agua. Entonces el ingeniero dice, bueno, ¿por qué? En el estudio de suelo decía 3 metros, aquí aparece a los 2 metros y medio. Es lógico. ¿Qué está haciendo?
está rompiendo, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo ahorita aquí, que la presión atmosférica en el punto, digamos, del nivel freático está en equilibrio. Entonces, si quitamos eso, ¿no es cierto?, ¿qué pasa? El agua lógicamente va a subir. Esa es la causa de que siempre el agua sube cuando estamos excavando. Eso sería entonces en cuanto a este tema. No sé si tienen preguntas. Yo tengo unas cuantas preguntas, ingeniero. A ver. Usted estaba diciendo que en una carretera, especialmente si no importa si es pavimento rígido o flexible, pero normalmente el rígido el que da los problemitas, se pone una ecomalla, creo que dijo, para prevenir el agua por capilaridad al camino, porque lo puede rajar, ¿no? Desde abajo hacia arriba. Le voy a explicar de nuevo. Y con hechos. Bueno, todo el mundo conoce usted la avenida Virgen de Cotoca. Conocen, ¿cierto? El segundo anillo hacia el tercer anillo, hasta el cuarto anillo. Ese lugar se pavimentó unas 3 veces. ¿Por qué razón? Justamente la zona arcillosa. En esa zona, antes, ¿no? Estoy hablando antes, cuando el año 68, más o menos por ahí, había tejerías. Entonces hay bastante arcilla. Y bueno, se hizo la avenida y lógicamente que no se preveía este tipo de acciones. Uno veía que había un efecto de asentamientos por el suelo y encima le hicieron un canal y el canal lógicamente que acumula agua, sube el nivel de agua y ayuda a que las arcillas se saturen, humedezcan. Entonces el camino que pasaba por ahí se hundía. Cambiaban losetas, antes eran losetas, después ya se hizo el pavimento actual, pavimento flexible. Y bueno, se hundía y bueno, había que sacar otra vez, compactar así, sucesivamente. Hasta que vino un problema en Santa Cruz. Ocurrió este problema en la avenida Alemania, del segundo hacia el cuarto anillo. Se hizo un trabajo justamente ahí, se abrió el canal. Bueno, resulta que los canales, ¿no es cierto?, lógicamente que sirve de barrera al hacer el canal y de vestirle con hormigón. ¿Qué está haciendo? Le está quitando el flujo del agua natural cuando hay precipitación pluvial. Le está cortando. Entonces, ¿qué está haciendo? Entonces, ¿qué va a pasar? Si el agua, porque en el suelo el agua siempre está en circulación dentro del régimen laminar, siempre se mueve. Nunca el agua está estático en el subsuelo. Siempre se está moviendo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Al haber eso, ¿no es cierto?, es una cortina. Entonces, esa cortina que ha hecho que se sube el agua para arriba. Y al subirse arriba, lógicamente, por mala suerte, en esa época estaban pavimentando el cuarto anillo y los camiones de San Aurelio que traían caña, ¿no es cierto?, pasaban justamente por la avenida Alemania, por el lado derecho. No, pues entonces los camiones cargados, más el suelo saturado por la ascensión capilar que había dentro de eso. Bueno, como de costumbre, buscar culpables, quiénes eran culpables, si el que ha hecho el estudio de suelo, si el que diseñó, si el que pavimentó, todo el lío. Se hizo un estudio y se hizo un chequeo con la Contraloría de la República. Mi empresa, había hecho el estudio de suelo. Bueno, todo el mundo chequear. Resulta que cuando se encontraba el nivel freático estaba más o menos a 1,50, 1,40. Ya, pero el momento en que ya se hizo el chequeo, cuando pasó esto, el nivel de agua estaba a 40 centímetros. ¿Qué pasó? ¿Qué nivel de agua ascendió? Debido justamente a la cortina que colocaron en el pavimento, en los canales. O sea, el curso natural del agua se truncó, entonces el nivel de agua subió. Y encima los camiones, bueno, no aguantó el pavimento porque en esa condición no estaba hecho.
El pavimento estaba con otro nivel de agua, con todas las capas que se colocó, todo el mundo estaba de otra forma. Entonces, una observación, se llegó a una conclusión justamente, ahí tuvieron que ponerle barbacanas, inclusive desde en esa avenida hay un tren francés, o sea, al medio del pavimento hay una especie de un canal, pero ahí está con piedra, con suelo granular, con materia granular, no suelo granular, con materia granular, que está funcionando como si fuera un receptor, como si fuera un tubo agujereado, o sea, es un colector en salida. De los colectores pusieron un tubo, no sé, con una inclinación mínima para botar el agua hacia el canal. Entonces el agua subía hasta ahí, era recolectada justamente por las piedras que se colocaron en una pequeña zanja, que sirve de colector, ante el agua escurre por ahí, pues mediante los tubos son botados al canal. Y sobre eso se volvió a pavimentar. Ya tienen, si más no recuerdo, debe estar más o menos sobre 25 años. O sea, ya cumplió su vida útil, porque los pavimentos no son eternos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, he hecho el mejoramiento de eso. Pero, bueno, pasó una desgracia. Dije, porque tanta mucho afectó ese tipo de problemas, porque cuando pasa algo siempre gritan, ¿no? Pero no sirvió para qué. Para que se recalcule 3 pasos al frente, para que se recalcule justamente la avenida Virgen de Cotoca y otros lugares. Se diseñó el sistema de pavimentación, en el cual el camino que va hacia Cotoca, por la Virgen de Cotoca, se colocó una capa de geotextil, y sobre el geotextil se colocó una malla plástica, ¿no es cierto?, donde encima se colocó la capa base suelo granular, de tal modo que no se contamine. Estoy hablando de la izquierda y derecha. Y hasta ahora, fíjense, tantos años. Más bien le están arruinando porque le están queriendo ensanchar las calles, qué sé yo. A veces la gente tiene un problema, ¿no?, de empeorar las cosas. Por ejemplo, la avenida Piraí, del segundo hacia el mercado, está en el tercer anillo. ¿Qué han hecho por ensanchar la calle? Le han quitado, ¿sabe qué cosa? La protección que hace, ¿no es cierto?, para que no haya problema de erosión en el canal. Eso es una... había un hormigón, ¿no es cierto?, como anclaje en los bordes. Hace 2 años atrás, creo, los genios han hecho, para ensanchar más la calle, ¿no es cierto?, lo han cortado. Han hecho la calle un poco más ancho, pero eso puede afectar tremendamente. ¿Por qué? Porque ese es un material que es deleznable. Puede ser que se erosione más bien. Entonces no lo han hecho, o sea, la han retirado. Esa avenida tiene muchos años y no tiene ningún problema. Entonces, justamente este asunto no se considera los efectos de filtraciones, capilaridad, todo lo demás, y hay consecuencias graves en carreteras. Entonces, eso es lo que, lo voy a repetir, ¿no es cierto?, a tener que pasar algunas cosas para que ocurra algunos cambios en nuestra ciudad. Ahora el caso de Málaga. Después de eso, ¿no es cierto?, ya hubo un poco más de interés en la gente, porque muchos edificios en ese entonces que tenían seguro y no habían hecho ni siquiera estudio de suelos. Varios edificios. Entonces una campaña, ¿no es cierto?, de las compañías de seguro de chequear toda la documentación. De ahí apareció ya un poquito más de exigencia, ¿no es cierto?, en el estudio de suelo, a mayores profundidades, que sean más seguidos, qué sé yo. Pero ahora eso están olvidando estas personas. Más bien ahora lo que están diciendo, por ejemplo, hay muchos arquitectos, ingenieros, están saliendo sin concepto de estas cosas. ¿Y qué dicen? Bueno, ¿sabes qué? Quiero que me hagan un estudio de suelo de 3 metros nomás, porque es solo para aprobar en plan regulador. Esa es la cantaleta. Pero no saben que eso, ¿qué le parece si darlo para los 4 metros, los 5 metros de material malo? No solamente el problema está donde asciende el cimiento, sino hacia abajo, se transmite la presión hacia abajo. Y pueden tener problemas posteriores.
Pero justamente aquí, la generación de ustedes, lamentablemente no estamos ni siquiera en laboratorio. Pues lean bien las consecuencias que puede pasar, qué pasa en naturaleza, qué ha pasado con este tipo de falta de información para los cálculos. Tienen que tener un poco más de interés y más que todo, les repito, conciencia de ustedes mismos. Cuidado que les pase alguna cosa, porque no estamos llevando bien esa materia. Hubiera sido interesante ir al laboratorio, por lo menos, para que sepan qué es lo que se hace y tengan conciencia de lo que están haciendo. Porque no hay estructura que esté en el aire, todo está en el suelo. Y los problemas que se presentan en pavimentos, en edificios, problemas de suelo. Hay mucha gente que no tiene idea de suelo. Yo lo digo porque, bueno, cuando llega a compostación, van a ver, y cuando hagamos severes, lo mismo. Resulta que están llegando al laboratorio con una bolsa de 30 kilos, 20 kilos para hacer un severe de capa base. Cuando son suelos granulares hay que tratar de compensar esos valores, ¿no es cierto?, para poder sacar las piedras de exceso y poner otro material, para que sean representativos. Imagínense, en la capa base hay piedras de 2 pulgadas. No voy a golpear de 2 pulgadas, estoy golpeando piedras. Entonces, ¿qué se hace? Se saca el exceso de finos, de gruesos, y se reemplaza con otro material. Como material que pasa a la 3/4 reprimido al número 4. Entonces, peso necesita como 100 kilos. Porque tienen que compensar en peso, pero hay gente, como no conoce, tranquilo se viene con 30 kilos. Eso falta, ahí se nota, ¿no es cierto?, la deficiencia que tenemos en conocimiento de suelo. No solo la Gabriela está bajando este asunto, porque estoy preocupado yo, porque lamentablemente nos tocó 2 semestres, ya no conocen laboratorio. En hormigones lo mismo. Hay gente que no sabe hormigones. El hormigón es bastante, muy importante el laboratorio de hormigones. Que tienen que hacer no es solamente hacer granulometría. A ver, ¿alguien llevó ya tecnología de hormigón? Hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. A ver, le voy a hacer una pregunta. Si usted tuviera que hacer un edificio de 30 pisos o un puente grande, ¿qué ensayos exigiría en hormigones de la calidad del agregado? ¿Qué ensayos? No sabría decirle, ingeniero. Para que vean que están en deficiencia. A mí me preocupa, ¿sabes por qué? Porque yo fui formado en la Gabriela. Y también tengo mis hijos, están saliendo ahí, mis sobrinos, de gracias a Dios. Preocúpense un poco. Por ejemplo, miren, les voy a decir. 1, la distribución granulométrica, ¿verdad? Luego, desgaste en la máquina de Los Ángeles. Luego, abrasión a los sulfatos. Luego, lignitos, tesones de arcilla. El porcentaje pasa a la malla 200. Y después, el pH. Todos esos materiales tienen que saber ustedes, ¿cierto?, para poder hacer un hormigón bueno. Y nos está pasando unas cosas interesantes en Santa Cruz. Santa Cruz tiene, por ejemplo, alrededor de 40-46% desgaste en la máquina Los Ángeles. Y las normas, las STM, solamente admiten, creo que hasta 26. Nosotros estamos trabajando con material fuera de norma. Pero ahora, ¿qué dicen los genios? Especialmente los que han llegado de Europa. Ellos trabajan con 350, con 400 kilos por centímetro cuadrado. Un H40, un H35, que le llaman. Y un día le digo, bueno, ¿y quién le va a dar ese tipo de hormigón? No, dice las fábricas cementeras, mejor dicho, la que... Hola, hola. Se le cortó al ingeniero. Ah, aparece, ¿no?